una producción realizada con el apoyo del Departamento de Educación y Comunicación de la UAM Xochimilco. Cine, Análisis, reflexión, cultura, conversación, diálogo, inspiración, historia. Educando a través del cine. Películas que enseñan. Historias que inspiran. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Estamos nuevamente en nuestro podcast Educando a través del cine, que como ustedes saben es un proyecto de la línea de teoría y análisis cinematográfico de aquí de la UAM Xochimilco, del doctorado en humanidades, ¿no? En esta ocasión pues vamos a platicar sobre una película emblemática, yo diría una obra maestra del cine mexicano que se llama Roma, del año 2018, del 2018, director Alfonso Cuarón, productores Nicolás Celis, Gabriela Rodríguez y Alfonso Cuarón, guionista Alfonso Cuarón, fotografía Alfonso Cuarón y Galo Olivares, sonido Sergio Díaz y el elenco Yalitza Aparicio, Marina de Tavira, etcétera, ¿no? Nombro todo esto porque la verdad es que yo creo que todos intervienen de una manera excepcional, ¿no? Es una película muy personal de Alfonso Cuarón y por eso es que él interviene casi en todos los rubros, ¿no? Pero vamos a ver la reseña, ¿no?, que nos hizo Iliana, ¿no?, que ahorita tenemos como invitados en esta ocasión a Iliana, que es una estudiante de nuestro doctorado, ¿no? Y tenemos como invitada especial a Iraís Bermejo, que es una gestora cultural, que también es egresada de la carrera de comunicación de aquí de la UAM Xochimilco, y con ellos vamos a platicar sobre esta película. Entonces, pues, empecemos con nuestra reseña. Corre reseña. Los recuerdos de infancia, a veces romantizados y otras, simplemente archivados en la memoria, pueden ser blanco de creación, parte de la plomería dramática, como explica Alfonso Cuarón, cuando se refiere al proceso de escritura de sus películas. Roma cuenta parte de su infancia y su experiencia en un México de los años 70, sacudido por diversas conmociones sociales. Todo ello es mezclado con su propio drama familiar y hace un retrato cinematográfico profundamente íntimo. ¿Cuál es la historia que cuenta la película? Cleo, interpretada por Yalitza Aparicio, trabaja para una familia clase mediera en el todavía llamado Distrito Federal. Su labor cotidiana es realizar las labores domésticas y cuidar a los niños del matrimonio compuesto por Sofía, interpretada por Mariana de Tavira, y Antonio, interpretado por Fernando Grediaga, quien un buen día decide irse para no volver. La familia, rota y dolida, debe seguir su día a día, mientras que Cleo queda embarazada por Fermín, interpretado por Jorge Antonio Guerrero, pero este tampoco se hará responsable y ella tendrá que superar varias pérdidas. ¿Cuáles son las fortalezas y debilidades de la película? A nivel técnico, la cinta es una clase magistral de perfección en la forma. La fotografía en blanco y negro es pulcra y se hace evidente el trabajo detallado en cada encuadre. En cuanto al sonido, Roma respeta lo que sucede en el contexto. Casi no hay música extradiegética y es de llamar la atención la composición sonora tan fiel a la época. La puesta en escena, en general, la narrativa, recuerda el neorrealismo italiano, es decir, el trabajo con no actores y los encuadres que dejan ver la atmósfera como parte esencial de la historia. La casa, las calles, los vestuarios, todo es parte de las emociones y del arco dramático de los personajes. ¿Cuál es la significación de la película? Roma es un cúmulo de anécdotas potentes que se convierten en acciones y por lo tanto en una película que, si bien narra los recuerdos de una persona, la historia es universal porque toca temas que nos atraviesan a todos, como los temores infantiles, las dinámicas familiares y el duelo. La memoria del director regresa en forma de imagen, el mosaico de emociones que nos presenta el homenaje a su nana Libo, en quien se inspira el personaje de Yalitza y su decisión de volver a México para hacer una película personal. Hace de Roma una obra maestra del cine contemporáneo nacional. ¿Cómo calificarías la película y por qué?
Roma es mi primer película, es realmente el cine al que aspiro, explica Alfonso Cuarón. Efectivamente, una cinta que nos enseña cómo el séptimo arte es un tejido que integra recuerdos y emociones. Además, es importante resaltar que moviliza conversaciones necesarias sobre la condición de las trabajadoras del hogar en este país. Libo dejó la huella de su amor en la mirada infantil de Cuarón, quien en su vida adulta decidió retratarla, no solo para que la conociéramos, sino para escucharla y mirarla de verdad. Ya vimos de qué se trata, ya vimos lo que implica realmente esta película para la cinematografía universal, diría yo no solamente mexicana, ¿verdad? Pero me gustaría que ustedes daran su opinión respecto a lo que se puede aprender de esta película. Por ejemplo, tú, Irais, cuéntanos. Bueno, yo volví a ver Roma justo ayer porque la quería tener fresca y estoy de acuerdo contigo, me parece que es una obra maestra. O sea, yo creo que podemos analizar que cada cuadro de Roma está pensado, no hay nada deliberado, o sea, no hay nada vía libre, o sea, Cuarón cuidó... Nada azaroso, digamos. Nada azaroso. Todo está deliberado. Todo está deliberado, exactamente. Y eso me parece muy interesante y muy importante porque, como tú dijiste, es una película muy personal, o sea, Cuarón está hablando de su propia historia, de un México de los 70s que ya no existe, ¿no? Una clase media que ya no existe. Y me parece que una de las cosas que podemos aprender es cómo la memoria puede ayudarnos a analizar el presente a través justamente del cine, ¿no? Entonces creo que en esta pieza cinematográfica, Cuarón lo que hace es reflejar sus memorias de una cotidianidad en la colonia Roma, justamente por eso se llama Roma en la película, porque él creció en esa colonia y a través de la historia, a través de la película, nos va contando hechos históricos importantísimos de ese momento, ¿no? Igual vamos a profundizar más adelante, como el halconazo, nos habla de cómo las mujeres sostienen entornos familiares de una forma pues desigual, ¿no? Hablando, por ejemplo, de hombres y mujeres, madres y padres, ¿no? Nos habla de desigualdad económica, social, ¿no? Y cultural. Social y cultural. Y pues la protagonista Cleo, ¿no? Que es el eje y la estrella de esta película, pues también de alguna forma nos habla de cómo estas personas de origen indígena, étnicos, fueron partes fundamentales para sostener a las clases medias y a las clases altas de México y bueno, lo siguen siendo, ¿no? El estilo de vida de ellos, ¿no? Sí, entonces, bueno, esto es como un panorama general que creo que nos puede enseñar esta película, ¿no? La memoria, hablar de la desigualdad y también hablar de la belleza de lo cotidiano, ¿no? Creo que algo que puedo rescatar de Roma es que la belleza en lo cotidiano, en el día a día, ¿no? Podemos ver tomas, por ejemplo, cuando Cleo y el hijo más pequeño de la familia se acuestan en la azotea, ¿no? Y dicen un diálogo entrañable como no puedo porque estoy muerto, ¿no? Haciendo referencia a el juego, a la infancia, a la ternura, ¿no? Entonces creo que eso es un pequeño comienzo de lo que podemos aprender de Roma. No, sí, esa búsqueda estética se nota en toda la película, ¿no? Desde el primer cuadro, ¿no? Cuando está el mosaico y el reflejo del agua y pasa un avión y a partir de ahí te empiezas a dar cuenta que va a ser una serie de alegorías, ¿no? Que va a estar utilizando, ¿no? En imagen, ¿no? Para evocar precisamente esta belleza de lo cotidiano que tú señalas, ¿no? ¿Tú qué piensas acerca de esta película? ¿Qué podemos aprender desde tu punto de vista, Ileana? Pues justo retomando los comentarios de Irais en torno a la memoria, a mí me parece que es un reto que pues solamente los grandes como Cuarón logran cristalizar en imagen y en la cuestión sonora, ¿no? Es decir, partir de esta pregunta de lo que recuerdo, ¿no?
lo que me interpela de esos recuerdos y además tejiéndolo con los fenómenos sociales que estaban sucediendo en ese momento, ¿no? Y con un personaje que guía toda la película. Y con un personaje ¿no? que guía toda la película, que tampoco es que esté hablando demasiado, que eso también es maravilloso en la cinta, ¿no? Estos silencios que comunican muchísimo, que me parecen muy poéticos y que se resuelven de manera muy narrativa y no ilustrativa, ¿no? Es decir, gracias a los reflejos, a estos encuadres y estos pues respiros que hace, ¿no?, la cámara para que nosotros también podamos entender y también adentrarnos en la historia, porque sí, efectivamente es algo muy cotidiano, pero profundamente emotivo, ¿no? Entonces creo que además, bueno, Cuarón retoma un poco toda esta estética del neorrealismo italiano y entonces hace que los no actores, ¿no?, brillen. ¿Por qué? Pues porque justamente estamos hablando de lo que sucede en la vida real a un niño, ¿no? O sea, a un niño de tierna edad, pero que esos recuerdos, ¿no?, no los vamos a ver casi nunca a través de los ojos del niño, sino más bien a través de los ojos de Cleo, ¿no? Entonces, a mí me parece que además es muy atinado el uso del blanco y negro porque también evoca otra cosa. O sea, el lenguaje en blanco y negro es otro tiempo. Corre diferente, ¿no? O sea, netamente evoca la memoria, ¿no? Totalmente, ¿no? Uh-huh. Y me parece que, bueno, él lo había dicho, ¿no?, que Roma es su primera película, es el cine al que aspira a ser. Es una historia muy personal, pero contada de una forma que la hace universal, ¿no? Y eso a mí me parece un gran acierto. Otra cosa importante a decir es que Cuarón no comunicó el guión a su crew. Les contaba la escena el día que iban a filmar. Él iba explicando qué iba a suceder. Entonces, esa magia también se ve mucho en la forma en la que está contada la historia, ¿no? Y que además a mí me parece que eso es bien complicado. O sea, de por sí, cuando tienes como, y entre comillas, el control de la historia, en la filmación pasan 1000 cosas. Sin saberlo y confiar en tu director debe ser algo bien, bien interesante, ¿no? Un ejercicio muy interesante y que quedó pues una obra maestra, ¿no? Y no, digamos, en esta estética de lo cotidiano, ¿no? De lo también está el tema de que no solamente es un documento, ¿no?, uh-huh, histórico, porque yo me identifiqué muchísimo con todas las imágenes porque me tocó vivir más o menos esa época cuando era también muy joven, pero todo eso lo viví. Pero en medio de esa documental, que de alguna forma es también esta película, ¿no? Uh-huh. Y además de un documental con una intención estética que logra en cada cuadro que hace, en cada secuencia, ¿no? Que le gusta mucho el paneo, las imágenes fijas para que reflexionemos sobre a partir de la imagen, ¿no? Uh-huh. Pero en medio de todo esto, yo siento que hay una trama en donde confluyen varias tragedias, ¿no? O sea, en realidad es una película dramática en donde hay varias tragedias. La de Yalitza y cómo queda embarazado y pierde a su hijo, y la de la madre que también es abandonada por el padre. O sea, ¿tú qué piensas también de esta manera de integrar las tramas y el drama a este estilo documental que está buscando que el espectador se refleje en las imágenes? Sí, totalmente. O sea, leí una entrevista alguna vez que justamente él hablaba que cuando creció con su nana, ¿no? O sea, la película está inspirada en Libo, su nana, que la tuvo desde Liboria, pero le decían Libo, desde que él nació. Y cuando él fue creciendo, se dio cuenta que Libo no solo era esta persona que les hacía de comer y les lavaba la ropa, sino que tenía una vida interior y tenía también conflictos y también tenía deseos, ¿no? Entonces creo que de alguna forma eso está como muy reflejado en esta trama, ¿no? Justo decía Sile, de alguna forma Cleo no habla demasiado, porque también creo que es bastante coherente, ¿no? Con la época y con la posición que tenía. O sea, no había como este espacio para que expresara realmente sus emociones, sus sentimientos, pero creo que logra reflejar muy bien cómo con los gestos, ¿no? Con
estos pequeños gestos que tiene con los niños o con la misma Sofía, ¿no? La mirada. La mirada, exactamente, expresa como pues esa necesidad, ¿no? Realmente de decir, pues soy un ser humano y también quiero expresar, ¿no? Y hablando un poco esto de las tramas, también me parece interesante cómo en las tramas también se refleja esta cuestión de las clases sociales, ¿no? Un poco del clasismo y el racismo que pues vivimos en México todavía, ¿no? Y que en esa época también estaba fuertemente marcado. Justamente, por ejemplo, la escena de la fiesta, ¿no? Que es cuando se van a esta como hacienda en donde hay como esta escena. Hay dos mundos. Hay dos mundos paralelos y este montaje, ¿no? Que también me recordó a Titanic, ¿no? Cuando están los ricos los y de los primera y los de millonarios. tercera clase. Y los de tercera y como justamente estos encuentros de mundos que son súper complejos, ¿no? Pero que todo el tiempo están conviviendo, ¿no? Conjugándose. Y necesitándose para existir, ¿no? Que finalmente es así, ¿no? Entonces, a mí me parece que la trama es muy buena. Cada personaje está muy bien marcado. El padre, por ejemplo, aunque no sale mucho a cuadro, pues te puedes dar cuenta que es una persona ausente, que es poco empática, ¿no? La escena cuando entra con el coche y aplasta la mierda del perro, ¿no? Pues también es súper metafórica, ¿no? Esa escena de esta persona desinteresada que no es capaz de bajarse y recogerla, prefiere aplastarla, ¿no? Total. Sí, entonces me parece que cada personaje tiene una profundidad que se transmite justo con la imagen, ¿no? Con los gestos. Con el sonido. Diegético. Puro sonido diegético. Totalmente, sí. Y bueno, otra cosa que también me parece bien interesante de la película es la intertextualidad, ¿no? Porque vemos a los personajes ir al cine, ¿no? Los vemos varias veces, ¿no? Que se llama ¿cómo se llama Metaficción. esto? Metaficción, ¿no? La metaficción. Y eso me parece, bueno, a mí me encanta, ¿no? O sea, como esta intertextualidad y además Cuarón se cita a sí mismo, o sea, como que... Tiene una imagen hasta de Gravity. Exacto. Bueno, no es Gravity, es la película de... No, Gravity, ¿cómo en no? la que se inspiró para hacer Gravity. No, Gravity fue del 2013. No, pero la que van a ver al cine es sí, no puede ser. Abismo, no me acuerdo cómo se llama. Perdidos en el espacio. Perdidos, que está inspirada en eso se inspiró para Gravity. Pero la imagen es la de Gravity. ¿Así es Gravity? No, sí, pues de alguna manera, ¿no? Sí, o sea, pues sí. se está autocitando. Se está autocitando. Y lo hace, por ejemplo, en la escena de la playa también, cuando Sofía, la madre, les confiesa a sus hijos que su padre los ha abandonado. Es una cita de "y tu mamá también", también de cuando están en el bar. Entonces, eso me parece también muy rico, ¿no? Como muy interesante de un director ya muy maduro, ¿no? Y como con esta capacidad de, pues sí, autocitarse. Sí, claro. Ahora, hay otra cosa también muy interesante que te involucra también, que también yo creo porque casi hace muchas propuestas cinematográficas, pero entre ellas está incorporar el lenguaje mixteco a la trama, ¿me entiendes? Al guión, ¿no? Y entonces eso hace que las secuencias sean tan naturales. Totalmente. ¿No? Porque entonces sí estás viendo a una persona de origen mixteco y además en el switch coding, ¿no? Porque también ya se aculturaron, entonces ya hablan en español y en mixteco. ¿Tú cómo ves estas experimentaciones que hace? Porque yo siento que son novedades, la verdad. O sea, estar integrando distintos lenguajes, ¿no? O sea, en una misma película. Y bueno, pone subtítulos, por supuesto, claro. Pero está incorporando, le está dando su lugar a la cultura mixteca, digamos, pienso yo. ¿Tú Sí, qué piensas? Totalmente. Está, creo ahí que este respeto, ¿no? Por el personaje que implica incluso lo mítico que fue para un niño como el niño Cuarón haber tenido una presencia maternal como Libo, porque no solamente fue su nana, ¿no? O sea, ahí se nota que hay una comunión muy espiritual entre ambos. Y entonces este homenaje a ella creo que sí es muy cuidado y es desde el respeto. A mí sí me parece que Cuarón sí cuida mucho cómo se va a referir a Libo, ya no Libo, sino el personaje de Yali, ¿no? Que es Cleo. Entonces, verlas en su cotidianidad, ¿no? Que además
pues a nosotros nos parece sorprendente verlo en el cine, pero cotidianamente ahí está. Sí, ¿no? claro. Entonces, a mí me parece que eso es muy respetuoso, ¿no? Porque no está forzando que sus personajes hablen solamente en español, ¿no? Sino que está mostrando esta riqueza cultural en la que, como usted dice, ya hay una mezcla ahí, que están hablando en los dos idiomas y están haciendo el switch. Y si no quieren ser escuchadas en su intimidad, digamos, ya una privacidad ya muy de ellas, entonces hablan en su idioma, ¿no? Natal. Y cuando conviven con la familia, entonces cambian. Y eso creo que pues ahí está, o sea, lo hemos visto todos, ha estado conviviendo con nosotros todo el tiempo, y Cuarón hace un énfasis, ¿no? O sea, pone el encuadre ahí, ¿no? En la naturalidad y en la cotidianidad de un México que ahí está y que se está transformando. Él mismo decía, yo no quiero contar como la historia de alguien, ¿no? Sino en un universo pasan cosas, ¿no? Y en ese pasar cosas pasa esta historia. Pero yo no quería forzar las cosas vamos a ver a Cleo, sino aquí está el contexto, aquí está este México, aquí está este universo, y en ese correr y en ese universo está Cleo, ¿no? Claro. No, muy, muy interesante la manera como incorpora distintos lenguajes, te digo, no solamente el cinematográfico, ¿no? También se clava mucho en la fotografía. Yo sé que la fotografía y el sonido están perfectamente cuidados. Digo, todavía yo me creo, ahora que la vi también por segunda o tercera o cuarta vez, ya no sé cuántas veces la he visto, pero me quedé hasta el último final de los créditos y todavía hay sonido diegético que tienes que prestar atención porque recupera todos los sonidos de la ciudad, ¿no? De aquel entonces, ¿no? Te evoca, o sea, una persona que vivió en esa época, bueno, inmediatamente te vas para allá. Y luego también hace un contraste entre la vida urbana de la clase media, ¿no? Porque en ese sentido es que establece las desigualdades que hay en nuestra sociedad, y el campo, ¿no? Porque también tiene escenas de campo muy hermosas y de bosque, ¿no? ¿No? Y de la relación que tenemos con los americanos, ¿no? O sea, porque también en la fiesta tenemos ahí la clase media que es muy americanizada, que tiene mucho relación con la cultura americana. ¿Cómo ves tú estos contrastes que establece Cuarón en su película? Pues la verdad es que a mí me parecen bellísimos a nivel como estético y visuales, y también me parecen muy poderosos. O sea, siento que justamente no exotiza, o sea, como que no es alguien que utilice estos contrastes justamente para exotizar, sino más bien como para plantear diversidad y multiplicidad, ¿no? de realidades. Me parece muy interesante, por ejemplo, la escena cuando Cleo va a buscar a su novio, no me acuerdo cómo se llama. A Ciudad Nezahualcóyotl. A Ciudad Neza, ¿no? Fermín, que pues no está pavimentada, ¿no? Y bueno, yo todavía cuando nací en el 83, recuerdo muchas calles que no estaban pavimentadas, ¿no? Y Ciudad Nezahualcóyotl en esa época estaba así. De hecho, hubo un documental muy famoso que se llama A quien resulte responsable, que hablaba de la realidad de Nezahualcóyotl como una realidad abyecta, ¿no? De migración sin planeación. O sea, era un lugar que estaba apenas naciendo y donde estaba el lumpen proletariado, que fue donde se recogió a todos estos chicos que después se volvieron los halcones, ¿no? Sí, totalmente, ¿no? Entonces estas escenas de Cleo, ¿no? Y de la gente como pisando los charcos, ¿no? Y que justamente hablabas como de esta cuestión de la edición del audio. O sea, siento que ahí la fotografía y el audio te dan como esta sensación de otro mundo, ¿no? Otra realidad, justamente, pues sí, paralelo, ¿no? A la clase media. Pero al mismo tiempo como con algo que tiene como medio rebelde, ¿no? Y como que también medio punk, ¿no? O sea, como que me parece súper interesante que cuando llega con el primo están tocando con sus bandas, ¿no? Que también es mucho como de las periferias, ¿no? Como de estos espacios en donde las personas crean posibilidades también, ¿no? Desde el arte, desde varias manifestaciones, pero bueno, también obviamente desde la violencia, ¿no? Entonces... Pero aquí es muy interesante también ver cómo es que precisamente en 1971 el rock se prohibió
y se fue a los márgenes de la ciudad, ¿no? Y entonces ahí fue donde surge realmente el rock punk Urbano, mexicano, ¿no? el rock urbano mexicano, en los años 70 precisamente. Sí. Se hizo rock, pues porque de ser una moda norteamericana de la clase media en los años 60, que con puros covers, en los años 70 se apropia el proletariado mexicano del rock y se va a los márgenes porque se prohíbe después de Avándaro, ¿no? Sí. Y justo, mira, yo no tenía ese dato como cuando ahora que la volví a ver, pero me parece que es súper... O sea, que Cuarón sí logró reflejar como el contexto cultural, social, político de una forma muy fidedigna, ¿no? Sí, O no sea, es realista completamente. pues ahí totalmente, como dices, neorrealismo italiano mexa, ¿no? Y por ejemplo, también le sale la secuencia del halconazo, de la represión. Espectacular le Porque sale. no es documental, eso fue con extras. Sí, y estuvo increíble, doloroso seguramente incluso filmarlo. Sí. Porque además es muy interesante estos paralelismos dramáticos, ¿no? Está el halconazo y Cleo está viviendo una crisis en su embarazo también brutal. Se le rompe o sea, la justo fuente. después de eso va a suceder este alumbramiento pues que no se logra, ¿no? Entonces, a mí me gusta mucho cuando los cineastas tejen lo personal y lo íntimo con lo que sucede afuera. Y luego lo dramático que Totalmente. significa que se encuentra a Fermín apuntándole con una pistola como uno de estos malandrines que fueron formados para reprimir, ¿no? ¿Cómo ves esa escena? Sí, no, pues yo creo que es una de las más potentes y fuertes y dolorosas, ¿no? Y que justamente se ven frente a frente y no puede hacer nada y Cleo se queda paralizada, ¿no? En shock. Y en ese momento se le rompe la fuente. Sí. Se le rompe la fuente. Y también hablando de estas montajes y escenas paralelas, cuando van a nacer, bueno, no nace el bebé muerto, está el montaje, la cara de Cleo, y vemos a los doctores intentando revivir, ¿no? Al bebé y como teniendo estas escenas tan fuertes de lo íntimo, ¿no? Y lo colectivo. Y cuando le dan al niño muerto para sí. que lo vea. Sí, es una escena Ella no lo sabía, muy por fuerte. ejemplo, ¿no? O sea, Yali pensó la actriz pensó pues que se iba a lograr y Cuarón no le dijo nada. Entonces cuando en la escena vemos que el doctor le dice, discúlpanos, Cleo, no se logró. No se logró. Ella llora de verdad, ¿no? De hecho, Cuarón se acerca, hacen el corte y Cuarón se acerca a abrazarla y a contenerla porque ella no se puede calmar, ¿no? Y le dice, perdóname, discúlpame de verdad, porque si no se iba a romper todo el asunto, ¿no? O sea, no tenía que decirte. Y logra como un director magistral Totalmente. que esta actriz que es novel, que nunca había hecho una actuación y que se revela como una actriz Actrizaza. nata, Sí, ¿no? totalmente. No, es increíble. Se nos está acabando el tiempo, chicas, y entonces tenemos que hacer un cierre. Okay. Y el cierre yo lo que me gustaría que fuera en torno a recomendarle a nuestro público la película. ¿Por qué habría que ver esta película? Pues miren, la verdad es que yo creo que es como dices, una de las mejores películas mexicanas que se han hecho en los últimos años. Me parece que logra conjugar no solo como a nivel cinematográfico, a nivel estético, sino la historia que nos cuenta. Es una historia que justamente habla de un México que ya no existe, pero que es una historia que puede ser universal y cualquier persona que la vea se puede identificar. Es un documento que me parece histórico también en el sentido de hablar de la desigualdad, ¿no? Pues en el sur global, si lo podemos decir. Y pues que como mexicana también voy a sacar mi lado, me siento como súper orgullosa, ¿no? De que también podamos tener como estas piezas tan bien hechas, ¿no? Y que justamente, pues para todas las personas que estén interesadas en estudiar cine y en dedicarse a esto, puedan tener como inspiración, ¿no? En películas que cuidan cada uno de los detalles y que pueden tener impacto pues de éxito comercial sin perder calidad, ¿no? Y sin sacrificar la historia, porque justamente era algo que le criticaban o de alguna forma hablaban de que no era la clásica película pues
de explosiones, ¿no? Que podías tú considerar una película comercial, y aún así, pues fue una película que logró posicionarse, estuvo nominada a los Óscares, ganó Pero el Festival a las de dos Venecia. categorías. A las dos categorías. En la categoría de internacional y mejor película. Y mejor película, y bueno, obviamente es una película que sigue siendo, estando presente en las conversaciones, ¿no? Yo creo que Roma es una película que todas las personas deberíamos darnos la oportunidad de ver. Muy bien. Pues Ileana, tenemos la última palabra. Sí, Doc, muchas gracias. Bueno, a mí una de las escenas que además está en el póster promocional de la película es el abrazo de toda la familia, ¿no? En la playa en Tuxpan. Es una escena muy poderosa en donde Cleo salva a la criatura, digamos. Se vuelve la heroína de la película. Se vuelve la heroína de la película. Y es un viaje que sana mucho a toda la familia. Sucede en la playa. Entonces, este abrazo creo que es de lo más lindo y poético de la película. Es como la ternura radical que hay en el personaje y en la comunión que existe entre el director y su nana, ¿no? Entonces, cuando una historia de ese calibre tan íntima se convierte en un abrazo de comunidad cinematográfica, creo que nada más por eso vale la pena ver Roma y revisitarla varias veces. Es una película que te enseña muchas cosas cada vez que la ves. Absolutamente. Pues les agradezco muchísimo Un placer. su presencia igual. aquí. Espero que nuestra audiencia pueda aprovechar esta oportunidad de revisitar Roma. Exactamente. Gracias. Muchas Todos los gracias. caminos llevan a Roma. Sí, todos los caminos llevan a Roma. Nos vemos hasta la próxima. Bye. Suscríbanse, síganos en redes, ya saben, toquen la campanita, ¿no? Y todo lo que se necesita, nos den un like, porque queremos seguir aquí con ustedes. Excelente. Bye. Cine, Análisis. Reflexión. Cultura. conversación, Diálogo. Inspiración. Historia. Educando a través del cine. Películas que enseñan. Historias que inspiran.